El sermón de hoy se llama Recibimos por el Espíritu. Today's message is we receive by the Spirit. Y la razón es que a través del Espíritu de Dios The reason is because through the Holy God Spirit es que nosotros recibimos el misterio de Dios. is that we receive the mystery of God. Hoy vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3 points. Testigo de Cristo, Testify God, la sabiduría de madurez the wisdom of the mature for the mature, y la sabiduría del plan de Dios. and the wisdom of God's plan. Es importante que nosotros tengamos pendientes It is important that we keep alert. que lo más importante cuando tratamos de evangelizar, But the most important thing when we try to evangelize, sea a una persona o a un grupo, whether a person of a group, es la importancia del evangelio. is the importance of the gospel. Todo lo otro está de más. Everything else is just extra. A veces salimos a evangelizar Sometimes we go down to evangelize, y nos salimos del camino de lo que tenemos que hacer. and we detour to what we're supposed to do. Empezamos a hablar de otras cosas con la persona We start talking about other things with that person, y minimalizamos el evangelio and we, que tenemos que predicar. minimize the gospel that we need to preach. Vamos a ver hoy We're going to see today, que Pablo estaba claro en la importancia de traer el evangelio Paul was very clear the importance of spreading the gospel, y de dejar los otros conocimientos y la sabiduría detrás. and to leave all the wisdom and knowledge behind it. El enfoque de Pablo era traer un mensaje de salvación a los corintios. Paul's focus was to bring a message of salvation to the Corinthians. Así es que Therefore, a todos los lugares que Pablo iba, all the places that Paul was visiting, él siempre tenía el enfoque en el evangelio. he was always focused on the gospel. Así es que vamos al primer punto del día de hoy, The first point is witness for que es Christ. testigo de Cristo. Primera de Corintios 2:1 dice lo siguiente: 1 Corinthians chapter 2 verse 1. así que hermanos, And I, brethren, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, when I came to you, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. didn't come with excellence with speech or wisdom. Pablo vino a los Corintios a dar testimonio. He came to the Corinthians to testify. Era un hombre que había estudiado con los mejores maestros de su tiempo. He had studied with the best men of that time, O sea que era un hombre bien educado. so he was very, very well educated. Más sin embargo, However, él se enfocaba he focused en traer un evangelio simple. to bring a simple evangelization. A mí me gusta oír varios pastores I like to hear por other YouTube pastors, o cuando predican en la televisión. you too, or when you preach on TV, Porque hay algunos some of them, que quieren que la gente vea que ellos son educados. that they want the people to know that they're Y educated, usan palabras que la gente no entiende. and they use words that people don't understand. Entonces, el evangelio que están predicando So the gospel that they're le pasa a la preaching, gente por la cabeza y le sigue you just flee their heads porque no entienden lo que le están explicando. because they don't understand what they're explaining. Entonces, yo siempre, So therefore, desde que estaba always, estudiando en el seminario, since I'm studying at the seminar, predicaba preach con palabras simples, with simple words, palabras comunes, common words, palabras que la gente entienda. words that the people can understand. Porque si yo vengo y me paro aquí If I stand up here, y le digo, no, porque la hermenéutica de este pasaje, because I talk about hermeneutic of the ¿cuántos de ustedes passage, saben lo que quiere decir la palabra hermenéutica? how many of you know what the hermeneutic Entonces, means? Vamos a hablar So therefore, de lo que es el evangelio let's talk what the gospel en la is simpleza about. que Jesús lo predicó. The simplest way, like Jesus preached. Jesús no vino con palabras grandes. He didn't come using big words. Jesús vino directamente a predicar su evangelio. He just came directly to speak. Y Pablo fue un gran ejemplo de eso también. And Paul was a big example of that as well. Porque Pablo vino a traer el evangelio de salvación de Cristo. Because Paul came to bring the salvation gospel. Y vino a hablarle, como dije, en la palabra más simple, He came to talk in the simplest words, pero con la sabiduría espiritual que Dios le había dado. but with the spiritual wisdom that the Lord has given him. El versículo número 2 dice, Verse 2 says, 1 Corinthians 2:2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo
y a este crucificado. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. O sea, ¿qué quería Pablo? Que esta gente conocieran a Cristo y a Cristo crucificado. So Paul wanted them to know Jesus and Jesus crucified. A Pablo le interesaba ver corazones cambiados, Paul was interested in changed hearts, corazones transformados. hearts that were transformed. Y cuando él llegó a Corintios, When he got to Corinthians, el propósito de él fue simplemente traer un evangelio his purpose was simply to bring the gospel y ver almas salvadas. and to see souls saved. Y él estuvo en Corintios por 1 año y medio. He was a Corinthian for a year and a half. Inclusive estuvo con Priscila y Aquila Inclusive, he was with Priscilla and Aquila. haciendo casas de campaña para mantenerse. They were doing campaign to keep Porque themselves. eso era lo que él sabía hacer. That was what he knew how to do. Y estos eran 2 discípulos de él que tenían hasta una iglesia en su casa en un tiempo. And they were his disciples. They have a church in their homes. A Pablo le interesaba Paul was interested que la gente entendiera la enseñanza que él traía. so the people understand the teachings that he was sharing with them. Pero oigan lo que dicen los versículos del 3 al 5. But listen to what verses 1 to 3 says. Del 3 al 5. 1, 3 to 5. Primeramente los 3 y el 4 dice, y estuve entre vosotros con debilidad I was with you in weakness, y mucho temor y temblor. in fear, and in much trembling. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, And my speech and my preaching were not with persuasive words of wisdom, sino con wisdom, demostración del Espíritu y de poder. but in demonstration of the Spirit and power. Next. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. So that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Let's go back on the screen just so that people can see what I'm talking about. There you go. Pablo no tenía mucha confianza en sí mismo He didn't have any trust in en ese himself tiempo. at that time. Por eso dice que tenía debilidad y temor. That's why he said he was weak. Él no and fear. quería predicar algo que no fuera lo que Cristo le había dado. He didn't want to preach anything that God has not given Él him. no quería llevar palabras de esas que él sabía de los judíos. He didn't want to bring the word that he knew. Él no from quería the ligar Jews. la religión judía con la religión cristiana. He didn't want to mix the Jewish religion with the Christian Recuérdense religion. que Pablo creció judío. Paul was born as a Jew. Estudió con los escribas judíos. He studied with the Jewish scribes. Pero ahora él había sido cambiado en el camino a Damasco cuando Jesús se le apareció. But now he was transformed on Damascus Road when Jesus revealed himself to him. Y no tenía, And he didn't have. Pablo no tuvo la misma oportunidad Paul didn't have the same opportunity que tuvieron los otros apóstoles. that the other apostle had. ¿Por qué? Porque los otros apóstoles Why? Because the other apostles, tuvieron 3 años estudiando con Jesús. they were 3 years studying with Jesus. O sea, Jesús le enseñó todo lo que él quería que ellos supieran. So Jesus taught everything to the disciples that they Pablo no needed to tuvo esa know. oportunidad. Paul didn't have that opportunity. Pero ¿qué tenía Pablo? But what does he have? Un corazón entregado a Jesús. He had a heart Un completely corazón- surrendered to God. Un corazón a llevar el evangelio de Jesús. His heart that was willing to just share Un the gospel of corazón Jesus. que solamente estaba enfocado en lo que Jesús le había indicado que tenía que A hacer. heart that was only focused on what Jesus had indicated him to do. Pero él sentía esa debilidad porque But he felt that weakness. tenía esa inseguridad de que He was insecure. yo quiero llevar este mensaje. I want to deliver Yo this quiero llevar las message. palabras correctas. I want to use the correct words. Cuando nosotros venimos a Cristo, When we come to Jesus, a veces nosotros tenemos ese ardor, ese fuego sometimes we have that fire in us de llevar el evangelio, to bring the gospel, pero no estamos preparados. but we are not prepared. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, I remember when I yo quería converted, que todo el mundo supiera que quién era Cristo, I wanted everybody to know who Christ was, pero yo no sabía cómo predicarle a la gente. but I didn't know how to preach to people. Y un señor me dijo, And a man said to me, olvídate del evangelio, forget about the gospel, olvídate de todo. forget about everything. Con el tiempo tú lo vas a aprender. With the time, you will learn how to do Lo it. que tú tienes que hacer ahora What you have to do now, es dar el testimonio de cómo Dios te cambió. just give them the testimony of how Es Jesus decir, lo que came. Dios ha hecho en tu vida. It's just share what the Lord Es has done in your explicarle life. quién tú eras y de dónde Él te trajo. It's just to show them who Porque how si you usted no was and conoce how el you are evangelio, now. Because if su you don't know the testimonio gospel, your testimony
puede evangelizar. could be a gospel Con los testimony to estudios que others. usted haga a través de teniendo a alguien que esté dispuesto a discipularlo, With the studies and with someone is willing to usted disciple aprende you, a llevar el you evangelio. learn how to spread the gospel. Pero al principio usted no sabe. But at the beginning you don't know. Y si usted no usa ese fuego que tiene por dentro en ese And momento, if you don't use that fire that you have inside of you, that la knowledge, llama empieza a apagarse. the fire starts to be goes down. Y el deseo de aprender de Cristo se muere. And then the desire to learn about Y Jesus cuando eso starts se dying muere, out. se muere todo. And when that desire dies, everything dies at all. El mensaje que Pablo traía a los judíos, The a los message, corintios, the message that Paul wrote to the Corinthians era un mensaje contrario a los mensajes que ellos acostumbraban a oír de los judíos. it was a message contrary to what the Jewish message used to Porque share los with them. mensajes de los judíos Because the Jewish message, estaban llenos de sabiduría, it was filled with wisdom, pero era sabiduría de hombres. but it was a mere human wisdom. Pablo no quería llevarle sabiduría de hombres. He didn't want to bring any human Él wisdom. quería llevarle la sabiduría espiritual. He wanted to bring the O spiritual sea, wisdom. él quería ser un verdadero testigo de Cristo. He wanted to be a Un tes- truly testifying the Lord. Un testigo que llevara el mensaje He wanted to de testify. salvación He wanted to testify the message of con salvation palabras claras. with clear words. Los mensajes de los judíos The Jewish message, eran mensajes de sabiduría, como dije, it was a wisdom message, like I said before, pero era más basado en cosas mundanas. but it was more based on mundane things. Era mensaje para convencer a los judíos de las cosas que los líderes querían que ellos hicieran. It was a message for the Jews, for their leaders, to Y esto them, a veces no to daba what they resultado. wanted them to do. Eso a veces no daba resultado, But that doesn't give you any result. porque ellos pisoteaban hasta las leyes para que los que estaban por debajo de ellos lo obedecieran. Because they step on the law, so the others obeyed him. Pero cuando Pablo hablaba But when Paul spoke de los sufrimientos de Cristo, of the suffering of de su God, sacrificio, the sacrifice, de su crucifixión por los pecados del mundo, the crucifixion for the world, Esto tenía of poder. the sin of the world, that has power. esto tenía poder porque estaba predicando a Cristo no solo crucificado, sino resucitado. That has power because he's not only preaching God's dead, but also resurrected. Y recuérdense que Pablo Remember that era el Paul, mayor perseguidor de cristianos en su tiempo, he was the major persecutor of the Christians hasta que Cristo se le apareció. until Jesus revealed himself. to Entonces him. todo esto que Pablo predicaba So all this that Paul is preaching, tenía más poder it was more powerful que la sabiduría humana. than the human wisdom. Ese temor que Pablo tenía, That fear that he has ese es el mismo temor is the same fear que muchos de nosotros a veces tenemos that a lot of us have cuando salimos a evangelizar, when we go out to evangelize, porque tenemos miedo because we're afraid de que no podamos contestar una pregunta, that we cannot answer a de que question, no podamos darle un versículo de repente que conteste algo que nos están preguntando. that we cannot share a verse that they're asking us. Pero nosotros somos los mensajeros de Dios But we are Christ messengers, y nosotros tenemos que tener confianza and we have to be trusting de ourselves que en esos momentos that at that moment Jesús va a hablar a través de nosotros, Jesus is going to talk through our words, de que nosotros no tenemos que saberlo todo, that we don't have to know it all. porque aunque leamos la Biblia de punta a punta, Even we read Nunca lo vamos the a saber. Bible cover to cover, Nunca we're lo vamos a never saber going to todo. be able to know it all. Pablo fue a Corintios a ser testigo de lo que Jesús había hecho en su vida. Paul wants to Corinthians to testify what the Lord has done in his life. Entonces, este es un mensaje simple Therefore, this is a simple message que todos podemos llevar. that we all could bring and share Vamos al to segundo others. punto, que es la sabiduría de madurez. The wisdom of maturity. En 1 de Corintios 2:6 dice: sin embargo, However, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, we speak wisdom among those who are mature, y sabiduría no de este siglo, and yet not of this wisdom of this age, ni de los príncipes de este siglo, nor of the rules of this age, que perecen. who are coming to nothing. Otra cosa, Another thing, de cada tribu judía every Jewish tribe, habían príncipes. there was kings. Y cuando la princes. Biblia habla de los príncipes de este siglo, When the Bible talks about the prince of this habla de age, esos líderes judíos. we were talking about Jewish leaders. Por eso la Biblia en inglés dice ruler,
That's why the Bible in English says rulers, La hispana dice príncipes. and the Hispanic said Pero estos eran prince. los líderes judíos, But these were the rulers, the que eran las Jewish rulers. personas que estaban supuestas a saber But there was the one that was supposed to know el Antiguo Testamento. the Old Testament. Entonces los judíos estaban acostumbrados a esta sabiduría humana. So the Jews were used to that human wisdom. Esto no quiere decir That doesn't mean que cuando Pablo le predicaba a ellos el Evangelio, that when Paul was sharing the gospel with them, no había sabiduría en Pablo. there was no wisdom in his words. Porque Pablo era un hombre con mucha sabiduría. Because he had a lot of wisdom. Él cambió la sabiduría humana He changed the human por wisdom la sabiduría to espiritual. the spiritual Entonces cuando él wisdom. hablaba con esa sabiduría espiritual que Jesús le había So dado. when he talked with the spiritual wisdom that the Lord has given him. Pero también But also, él sabía he knew que en momentos indicados that at an indicated moment, habían cosas que a personas que no estaban maduras en el Evangelio there was people that were not mature enough in se the les podía gospel. decir porque no iban a entender. He will not share with them because they will not Por eso dice, understand. sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Yet we speak to among those who are immature. Hay personas There is persons, que son cristianos por toda su vida they are Christian all their life y nunca maduran. and they never mature. Hay personas There is persons que maduran un poco that they mature a little bit y no pasan de ahí and they don't go any further porque no estudian la palabra de because they don't Dios. study the Word of God. Porque no, y a veces los que lo estudian, si tú no hablas de lo que has estudiado, And sometimes they study but they don't share what they study. se te olvida. You forget. Y a veces no alcanzas madurez porque no estás haciendo el trabajo que debes de hacer. And sometimes you don't reach maturity because you don't do what you're supposed to do. Pablo podía hablarle Paul was able to talk to a them, todos los judíos all those Jewish leaders, del conocimiento que él tenía, of the knowledge that he had fuera del Antiguo Testamento outside of the Old Testament o de lo que Dios le había dado. or what already God already shared with him. Él podía hablarle de las profecías del Antiguo Testamento, He could talk to them about the prophecies in the Old Testament, donde Isaías y otros anunciaron la llegada del Mesías. where Isaac and others announced Jesus' birth. Eso los judíos no podían entender, The Jews couldn't understand that. pero ellos no creyeron y rechazaron el mensaje de que Jesús había venido. But they didn't believe that Jesus already come. Entonces, ¿de qué hablarle a los líderes judíos Why can't he talk to the Jewish leaders? si ellos no entienden el mensaje de que ya el Mesías había llegado? Because they didn't want to understand the message that the Messiah had already come. Por eso Pablo hablaba en simples palabras So that's why he talks to them in simple words. y solamente hablaba de cosas de madurez I only talk about maturity con aquellos que ya estaban empezando a caminar y que estaban entendiendo with those that already have started to la walk in sabiduría wisdom que Dios le da a uno and understanding the wisdom that God para gave caminar us con él. to walk with him. Pablo quería un mensaje que fuera recibido con discernimiento, He created a message that was received with discernment. porque hay otra cosa. There is another thing. Nosotros podemos oír un mensaje We could listen to a message de alguien of someone que no está completamente derecho en como la Biblia lo dice, that is not really lined up with the que Bible nos está says. llevando por un camino que quizás no es. It's taking you to a path that is not really Y si no tenemos according to the Bible. conocimientos de la palabra de Dios, And if you know the knowledge of the Word of no God, vamos a tener discernimiento para saber que eso no es. we're not going to have the discernment to know that that's not right. Hay personas There is people que hablan muy bonito. that speak very Hay pretty. personas There's people que son muy elocuentes that are very hablando. eloquent when they talk. Y si tú no lees la palabra de Dios, And if you don't read the Word of God, te convence. they convince you. Y cuando tú vienes a ver, Ajá. andas por el camino equivocado. And before you know, you're walking in the wrong path. Hay muchísimos pastores en la televisión en el día de hoy There's a lot of pastors preaching on the TV que te dicen 90% verdad that tell you 90% truth, y te dan un 10% de lo que ellos quieren que tú hagas. and they give you 10% of what they want you to Y do. usted sabe lo que sucede con la verdad, And you know what happened with the truth? que el 100% se convierte en mentira. That the 100% becomes a lie. Porque la verdad ha sido opacada por lo que ellos quieren que usted haga con el 10%. Because the truth is being obscure with what they want you to do. Tenemos que tener mucho cuidado. We have to be very careful. Así es que ellos hacen That's how they manage. con la cuestión del diezmo.
with the tithes and offerings. Ellos cogen la palabra de los versículos del Antiguo Testamento They take the verses from the Old Testament para obligar a la gente a diezmar. to convince people to tithe. Y yo soy uno de los que dice And I am one of those pastors that says que es muy bueno diezmar, porque that yo lo it's hago. very good to tithe because I do myself. Pero el Nuevo Testamento no nos obliga a diezmar. But the New Testament does not tell us to Inclusive do lo so. que dice el Nuevo Testamento es peor que diezmar. So while the New Testament is worse than Porque dice que tithe, tenemos que dar en abundancia, que tenemos que dar más de lo que recibimos a veces. he said we have to give in abundance more than Pero what este we es, receive. Pablo lo escribió en una forma But Paul wrote in a way que no obliga a nadie that doesn't obligate a que lo anybody haga. to do Pero it. si usted entiende lo que Pablo escribió, But if you understand con la what Paul sabiduría que él lo says, escribió, what the wisdom that he wrote entonces usted it, sabe que tiene que diezmar. then you know you have to tithe. Yo a nadie le voy a decir en esta iglesia, nunca, I will siempre lo never he dicho, ask anyone in this que tiene church que diezmar. that they have to tithe. Eso está entre usted It's up to you y Dios. and God. Cuando Dios le toque su corazón When God touch your heart y usted sienta que tiene que diezmar, and you feel like you need to tithe, entonces usted lo hace. then you will do it. Y si no, And then otherwise, en sus manos queda. it is in your hands. El versículo 7 dice lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, oigan bien, But we speak the wisdom of God in mystery. Listen very careful. la sabiduría oculta, The hidden wisdom la cual Dios predestinó which God ordained antes de los siglos para nuestra gloria. before the ages for our glory. Nosotros hemos visto varios, ya hemos predicado mensajes de lo que es el misterio. We had just already preached about what the mystery. El misterio de Dios es la palabra de Dios. God's mystery is the word of God. El misterio de Dios es la revelación de The Jesucristo. mystery of God is the revelation of Jesus Christ. Y para muchas personas, And for many people, esta sabiduría this wisdom está oculta. is hidden. ¿Por qué? Why? Porque rechazan el mensaje de Dios. Because they reject God's message. El mensaje de Dios estuvo predestinado. God's message is being destined Dice antes de los away siglos. before O sea que ese misterio de Dios the estuvo mystery of predestinado. God Era que Dios sabía, is that God knew. primeramente, que Adán y Eva iban a pecar. First of all, He knew that nobody was going to Dios sabía He que su knew pueblo, los judíos, That- la nación de Israel, that the Jewish people, His people, se iba a ir a adorar otros dioses. they're going to go and worship other gods. Dios sabía He knew que algún día that one day iba a tener que mandar a su hijo Jesús He will have to send His a esta Son tierra to this world para arreglar lo que se había dañado. to fix what it was lost. Entonces, ese es el misterio. That's the mystery. La palabra de Dios. The word of God. Jesús resucitado. Jesus Jesús resurrected. viniendo a la tierra. Jesus coming to the earth. Ese es el misterio de Dios. That's the mystery of God. Y fue predestinado. And He was predestined Dice, para la honra, para la gloria de quién? for the glory of who? Para la gloria nuestra. For our glory? Porque nosotros somos los beneficiarios Because you are the de ese beneficiary misterio. of this mystery. Nosotros somos los You are beneficiarios the beneficiary de esa salvación. of this salvation. Nosotros somos los beneficiarios You are the beneficiary del sacrificio de Jesús. of Jesus' sacrifice. Si Jesús no hace ese sacrificio, If Jesus doesn't do the ¿dónde estaríamos sacrifice, nosotros where ahora? we will be right now? pero somos los beneficiarios de ese misterio. We are the beneficiary of this mystery. Nosotros tenemos que gozarnos We have to be rejoicing porque tenemos un Dios que nos ama. because we have a God that Un loves Dios us. que ha dado a su Hijo unigénito A God that having His firstborn para que nosotros pudiéramos tener so salvación. we could have salvation. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo So we had to do the de effort madurar en el to Evangelio mature in the gospel. para que aquellos que anden por ahí que no lo For conozcan those people outside that don't know podamos Him, llevarle palabras que ellos entiendan. we could bring words that they Tenemos could que understand. madurar We had to mature, estudiando, studying, orando, praying, para que Dios nos dé la sabiduría so the Lord give us para the nosotros wisdom, poder revelarle este misterio de Dios so we could reveal the a los mystery que of están en el God mundo to perdido. the world that are lost in the world. Amen, amen. Amen. En Marcos 4, Mark 4. después que Jesús había hablado de parábola, After Jesus had talked about the parable, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y por qué usted habla de estas parábolas? and the disciples said, Next. why are you talking this word? Miren lo que dice aquí. Listen what He says. Y él les dijo,
And he said to them, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. to you has been given to know the mystery of the kingdom of Esto fue God. lo que le dijo a los discípulos. That's what he told the disciples. Mas los que están afuera, But to those who are outside, por parábolas todas las cosas. all things come in parables, Para que viendo, so that seeing, vean y no perciban. they may see and they don't perceive, Oyendo, and hearing, oigan y no they entiendan. may hear and don't Para understand, que no se conviertan so they should not y les turn sean perdonados sus and pecados. their sins be forgiven to them. Esto es poderoso, This señores. is powerful. Porque básicamente Jesús está diciendo, Basically, Jesus is saying, a los que me rechazan, those that reject me, ellos van a oír they're going to hear y no van a and entender, they're not going to understand. no van a percibir nada. They're going to perceive nothing. Ellos van a ver They're going to see. y es como si no vieran nada. It's like they're not seeing anything. Porque como me han rechazado, Because they have rejected me, yo no le voy a dar la oportunidad I'm not going to give them the de que se opportunity conviertan y sus pecados sean to convert perdonados. from their sin and be forgiven. Eso es duro, That's very hard. porque nosotros todos quizás Because all of us maybe, tenemos familias que van a pasar por esto toda una eternidad. we have family that are going to go through this whole eternity. Qué lástima. Dios quiere God wants que nadie se pierda, that no one get lost, pero Él también sabe but he also knows que van a haber personas there's some people que se van a perder. that they're going to be lost. Porque no importa, usted se pone ronco hablando de la palabra de Dios. Regardless, you can become hoarse sharing with them the gospel. Entra por aquí You go for 1 year y le sale por aquí. to the other year. Ven los milagros They see the miracles y le buscan otra pata al gato. and they start thinking something else. Ah, no, eso no fue un milagro, eso fue que sucedió esto y esto y esto. That was not a miracle, it was something Ah, no, esto no else. fue un milagro, eso fue esto y esto y esto. It's not a miracle, Siempre it's something else. buscan cómo explicar las cosas. They were trying to find explanation for the Porque no miracles se quieren entregar a Dios. because they don't want to surrender Y themselves estos to God. versículos, Marcos 4, 11 y 12, And these verses, Mark son para 4, aquellos 11 and 12, is for que those siempre andan buscando las cuatro patas al that are gato. always looking for an extra explanation for the miracles. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this statement. El tercer punto Third es point, la sabiduría del plan de Dios. the wisdom of God's plan. Y con este punto vamos a cerrar. En el versículo 8 Verse 8. dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Which none of the rulers of this age knew, Porque si lo hubieran conocido, for they had known, nunca habían crucificado al Señor de gloria. they would not have crucified the Oiga Lord of bien, glory. si los judíos hubieran sabido, If the Jewish hubieran people would have conocido known, they would have known que ese era el Mesías verdadero que había llegado a la tierra a traerle salvación, that that was the true Messiah that came to bring salvation, no lo hubieran they crucificado. wouldn't have crucified him. Pero ellos veían But they see y no percibían. and they didn't perceive. Oían They y no listened entendían. and they didn't understand. Dios les cerró el discernimiento God closed the discernment para que ellos no entendieran. so they wouldn't understand. A ellos no se les revelaron los secretos sagrados del misterio de Dios. The mystery of God was not revealed to them. Aunque tenían todo eso escrito en el Antiguo Testamento. Even though they have everything written in the Old Testament. Nada más tenían que leer Isaías 53. All they needed to do Isaiah 53. Ellos nunca conocieron el misterio de Dios. They never knew the secret of the mystery of God. ¿Por qué? Porque Why? se habían alejado de Dios. Because they have turned their back on Y God. todo el que se aleja de Dios, And everyone that turned their back on God, la sabiduría the wisdom se le oscurece. is get obscure. Ellos fueron responsables de la crucifixión de Jesús. They were responsible for the crucifixion of God Porque no reconocieron el misterio de Dios. because they didn't recognize the mystery of God. Porque era una revelación sagrada It was a sacred revelation para aquellos que tenían los corazones abiertos para oír. for those that had an open heart to listen, Para aquellos que tenían sus ojos abiertos para ver los milagros. for those that had the open eyes to see the miracles, Para aquellos que entendían for those that understand a través de los milagros through the miracles y las palabras de Jesús and the word of Jesus, que Él tenía que haber venido de Dios. he had to come from God.
O sea, se le abrieron los ojos They opened up their eyes. a quien Dios quería que se le abrieran Who los ojos. God wanted them to open in their Se les eyes. reveló el misterio The mystery was revealed del reino de Dios of the kingdom of a God aquellos que Dios quería que se les to revelara. those that God wanted to be revealed. Primera de Corintios 2:9 dice 1 lo siguiente: Corinthians 2:9. antes bien, como está escrito, But as it is written, cosas que ojo no vio, eyes have not seen, ni oído oyó, nor ear heard, ni han subido en corazón de hombre, nor have entered into the heart of son las man, que Dios ha preparado para los que le aman. the things which God has prepared for those who love Him. Oigan bien, Listen carefully. ojo que no vio, Ear has not seen, eye ni has oído not que seen, oyó, nor ear heard, ni han subido en corazón nor de have entered hombre, into the heart of man, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. the things which God has Señores, cuando prepared for nosotros those who love amamos a Him. Dios, When we love God, oímos bien las palabras de Dios. we hear very well God's word. Los corazones de nosotros se abren Our hearts get open, y sentimos ese fuego del Espíritu and Santo we feel the fire of the Holy Spirit hablándonos a nosotros de las cosas de Dios. talking to us about God's ¿Por qué? things, Porque es revelado a los que le aman. because it is revealed to those who love Him. Primera de Corintios 2:10 dice lo siguiente: Corinthians 2:10. pero Dios nos las reveló a nosotros But God revealed them to us por el Espíritu, through His Spirit. porque el Espíritu todo lo escudriña, For the Spirit search all things, aún lo profundo. yes, the de deep Dios. things of God. El Espíritu de Dios The Spirit of God, escudriña todo He's research para everything revelarnos a to nosotros reveal to us lo que Dios tiene para nosotros, what He has prepared for hasta us. lo más profundo de Into Dios. the Dice. depth of the God, it says. A nosotros no se nos ha escondido nada. Nothing has been hidden to us. Todo está ahí al frente de nosotros It's para right que in nos front vean. of us to see it. Mas aquellos que están en la oscuridad, But those who are in obscurity, in darkness, la luz nunca se les prende. the light never turned on. No hay luz donde ellos están. There's no light whatever. they Solamente llega luz donde ellos están cuando llegamos nosotros. are. They only come light when we come to Porque their nosotros places. somos la luz de Dios. Because we are the light of God. Y cuando llegamos ahí, And when we get to those places, ellos quieren darle al switch para que se they apague. want to turn the light off. Porque ellos no quieren ver la luz. Because they don't want to see God's light in us. Es como cuando usted está en el cuarto. It is like when you're in your room, Usted prende la luz you turn the light on, y ve mucho. and you can see a lot. Apaga la luz You turn the light off, y no ve nada. and you can see nothing. Las revelaciones de Dios son para aquellos God's revelation are for those que están that they are llenos de su Santo Espíritu. full of His Holy Spirit. Llenos de su Espíritu. Full of His Spirit. Nosotros tenemos que llenarnos de ese Espíritu. We have to get filled Tenemos with que His Holy pedirle a Spirit. Dios que nos dé tanto del Espíritu Santo hasta que se rebose nuestros vasos. We have to tell the Lord that give us a lot. No fill us with the Holy podemos Spirit dar de that lo que our no cup is tenemos. pouring down. Si no estamos llenos del Espíritu, no podemos darle nada a nadie. If we're not filled with the Spirit, we cannot share with no one. Si no estamos entregados totalmente a Dios, If we're not totally surrendered to God, el plan de Dios no puede revelarse en nosotros. the plan of God cannot be revealed to us. Si es que vamos a cerrar con este último versículo. Let's close with this last verse. Primera de Corintios 2:11 dice lo siguiente: Corinthians 2:11. porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? For one man knows the things of the man, Sino el espíritu del hombre que está en él. except the spirit of the man which is in him. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, Even so, no one knows the things of God, sino el espíritu de Dios. except the O spirit of sea, God. el hombre camina en la carne, So the man walk in the nosotros flesh. caminamos en el We espíritu. walk in the Y cuando spirit. caminamos en el espíritu, And when we walk in the conocemos spirit, las cosas de Dios. we know God's Cuando things. caminamos en la carne, When we walk in the estamos flesh, perdidos pecando. we are Cuando not caminamos sinning. en el espíritu, When we walk in the sentimos spirit, la presencia we de Dios feel en el God's espíritu. presence in our life in the Tenemos un spirit. Dios grande y poderoso. We have a mighty God. No queremos conocer las cosas de la carne. We don't want to know anything about the flesh. Queremos las revelaciones del Espíritu. We want the revelation of the Porque Spirit. solo el Espíritu de Dios sabe las cosas de Dios. Because only the Spirit of God knows Solo el God Espíritu things. de Dios nos puede revelar a nosotros las cosas de Dios. Only the Spirit of God could reveal to us God things. Entonces nosotros debemos de examinarnos. So we should examine ourselves, Examinar nuestros corazones. examine our hearts.
para saber si en verdad estamos caminando con Dios, to know if we're truly walking with God, para saber si estamos caminando como Dios quiere que if caminemos. we're really walking the way God wants us to walk. Así es que estamos Therefore, nosotros caminando en la Are carne we walking in the flesh, o estamos nosotros caminando en el or Espíritu. are we walking in the Spirit? Jesús no vino al mundo para que nadie se perdiera. Jesus didn't come to the world for no Él one no to vino get al mundo a lost. morir por nosotros He didn't only come to the world to para que die eso for fuera en us, vano. so that was in vain. O sea que tenemos que entregarnos totalmente a Él. So we totally have to surrender to Him. Vamos a orar Let's pray. para que Dios nos dé más conocimiento, So the Lord give us more knowledge, más sabiduría, more wisdom, para que nosotros podamos entender plenamente so we could completely understand el plan de Dios God's plan para nuestras vidas. for our lives. Vamos a orar. Let's pray.